Bueno, vamos a partir con la discusión, después la entretenida charla de Uplanet. Bueno, la idea es que de la discusión, o sea, digamos cómo se hacen los problemas, que todos aprendan cómo hacerlo y después lleguen a la casa y cuando tengan cualquier tiempo hagan los problemas que no han podido hacer. Lo que esperamos es que quizás no alcancen a hacer todos los problemas durante estas 2 semanas, pero sí esperamos que después de que pase el campamento sigan tratando de hacer los problemas porque el contest global va a seguir abierto, ¿sí? Así que pueden seguir subiendo los problemas. Hacen todos los problemas de esta competencia, como les dije ayer, van a tener ya un nivel más o menos aceptable de lo, o sea, lo que se espera que sepan para la competencia. Entonces vamos a ir revisando uno por uno los problemas ya. Entonces vamos a partir con este, Memory Management. Bueno, voy a asumir que todos leyeron los problemas ya, para no explicarlos tan en detalle. Ya, pero entonces empecemos con Memory Management. ¿Ya? En este problema, lo que le daban, ¿cierto? Era un arreglo y lo que iban haciendo es que estos arreglos representaban posiciones de la memoria, ¿sí? Y ustedes tenían dos operaciones. Una era pedir un espacio de memoria y la otra era ver si un espacio de memoria estaba ocupado o no, ¿cierto? Entonces, cuando pedían un espacio de memoria, ustedes tenían que encontrar el primero desde la izquierda que estuviera desocupado, ¿sí? Y además, cuando pasaba cierta cantidad de tiempo, los espacios de memoria dejaban de estar ocupados. Bueno, primero, ¿cuáles eran los límites del problema? ¿Cuál era el largo del arreglo? El largo del arreglo, digamos, era 30.000. ¿Y cuántas operaciones te hacían? 80.000. El tiempo en que las cuestiones dejaban de estar libres era de 600 segundos, ¿no? Ya, entiendo la estrategia general. Lo que hacía ahí era simplemente, cuando tenía que hacer actualizaciones, recorrer todo el arreglo actualizando. No sé por qué se complicaron tanto si lo que podía hacer en verdad es simplemente... O sea, si vaya a recorrer el arreglo, lo que podría haber hecho era cada vez que te hacían una consulta de alocar memoria, recorría ahí el arreglo buscando cuál era la primera posición que estaba libre. Eso lo podéis saber sabiendo el tiempo actual y el tiempo en el que estaba reservada esa cuestión. La pregunta es si eso pasaba en tiempo, dado las restricciones del problema. ¿Ya? En un inicio yo pensé que no pasaba en tiempo, sí, pero al parecer sí pasa en tiempo. Se hacía esa estrategia la más ingenua posible, recorrer la cuestión cada... Eso pasaba en tiempo. En 80.000 consultas fijas. Siempre voy a asumir que son todas las consultas. Tenía que leer hasta que... Ah, no, tenía que leer hasta que el fin de archivo, hasta EOF. Bueno, ya, pero en general, eso que dijimos, la estrategia ingenua funcionaba, daba ACP, ¿sí? Que era recorrer cada vez la cuestión. Pasemos al siguiente entonces. Ya, este es un poquito más interesante, igual algunas personas lo hicieron. ¿Ya? Sí, o sea, tenemos que tratar de pegar los cilindros lo más posible, ¿ya? 70, yo lo que voy a tener es como, en el caso, voy a tener qué increíble. Voy a tener, en el caso que, voy a tener mi cilindro armado ya, y cuando recibo un nuevo cilindro, voy a comprobar con todos los que hay hacia atrás, ¿sí? Voy a tratar de pegarlo a todos los cilindros que hay hacia atrás, a todos los que ya tengo armados, ¿sí? Y el que me lo deje más a la derecha, ahí tiene que quedar el cilindro, ¿cierto? Ya, la pregunta, lo fundamental de esto es por qué yo voy a hacer eso, por qué para cada cilindro yo voy a recorrer todos los demás. Porque eran solo 500 cilindros, ¿cierto? Entonces, como eran solo 500 cilindros, yo por cada cilindro, ¿sí? Yo iba a tener que recorrer todos los otros cilindros, entonces la estrategia iba a ser n por n, ¿cierto? Digamos, o de n cuadrado. Entonces, n cuadrado con 500 pasa, ¿cierto? El problema hubiera pasado hasta con n igual 1000. Cuadrado también es... Entonces la pregunta ya era,
ya que sabemos que lo vamos a comparar con cada uno de los círculos, lo que tenemos que ver es cómo compararlo con cada uno de los círculos. Así, a qué distancia lo deja cada círculo. Eso es lo que estás explicando tú, ¿cierto? Entonces, si tengo este círculo y este círculo, ¿cómo calculo a qué distancia lo deja? Ya, tú decís, ya, tomáis el centro de este y... ¿Qué es lo que hacéis? Ya, aquí entre los centros, una diagonal, ¿sí? Y así eso, ¿cierto? Ya, esto es R chica, ¿cierto? Esto es R grande menos R chica, ¿sí? Esta diagonal, ¿sí? Es R más R. Ah, no, esto no es... Esto es esto es R más R, ¿cierto? Entonces con Pitágoras podemos encontrar esta distancia, ¿sí? Entonces lo que voy haciendo es para cada círculo, encontrando la distancia y me quedo con el que me lo deja más a la derecha. Y lo ubico ahí. Después cuando tenga todos los círculos ubicados, lo que tengo que ver es cuál es el ancho que me quedo. ¿Sí? Ahí lo que hago es quedarme con el círculo que su lado izquierdo queda más a la izquierda y el lado derecho queda más a la derecha. Bueno, depende cómo lo programes, porque se te puede pasar para el lado. ¿Sí? O sea, porque, bueno, depende qué es lo que ubiques, si el centro o esta parte del círculo. ¿Sí? Pero teniendo todos los círculos, eh, simplemente tenéis que ver cuál es el ancho que te queda. ¿Sí? El problema no tenía nada extraño, ¿sí? Si programaba y todo con doubles, sin preocuparte de nada, funcionaba. ¿Sí? Y así que no tenía mayores problemas respecto a eso. ¿Ya? Lo fundamental era darse cuenta que eran 500 círculos nomás, ¿sí? Entonces podía hacer esto. ¿Alguna duda respecto a este problema? Si no, pasamos al siguiente. ¿No? ¿Alguien no sabe cómo programar algo? Oye, si eso lo entiendo en la pizarra, pero no sé cómo programarlo. Este era un poquito más interesante. Ya, pero avanzando rápido, voy a yo dar la explicación del problema. En esto teníamos... bueno, voy a poner ahí mismo la... Ya, lo que teníamos era una grilla, ¿sí? Era como una especie de laberinto donde las que están marcadas con G era pasto, entonces yo podía pasar libremente por ahí. M era inicialmente donde partía el oso, ¿cierto? Y D es donde tenía que llegar. Y además tenía estas H, que era donde partían las abejas. Entonces, estas abejas, después de cada segundo, iban pasando a las casillas adyacentes, ¿cierto? Y así se iban expandiendo. Entonces, el oso lo que quería ver era cuánto tiempo se podía quedar aquí comiendo miel, de forma que después le fuera posible llegar a su casa. Bueno, el problema tenía en el tag, lo decía, así que no era mucho que pensar, decía Binary Search y BFS. ¿Alguno logró resolver este problema? Ya. Bueno, ¿qué es lo que queréis calcular ahí? ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero calcular? Yo quiero calcular el tiempo en que una casilla es alcanzada por una abeja. ¿Ya? Entonces, para hacer eso, lo que hago es, bueno, una forma sería hacer un BFS desde cada panel, ¿sí? Y quedarme con el menor de cada una. Pero uno puede hacer algo mejor, ¿sí? Que, si se fijan, uno si en el BFS, en la cola inicialmente, mete todas las panales, ¿ya? ¿Se entiende eso? Cuando parto el BFS, en vez de meter un solo nodo, que es el nodo inicial, meto varios nodos y hago el BFS a partir desde ahí. Entonces voy a obtener para cada posición cuál es el tiempo en que le llega una abeja. ¿Se entiende eso? Alternativamente lo podrían pensar así, porque, como, por ejemplo, si es que yo tengo un grafo, yo quiero partir un BFS desde varios nodos, como
Lo que voy a pensar que están haciendo es que ustedes ponen como un nodo artificial extra con arista a todos los nodos a los cuales a los nodos iniciales. ¿Sí se entiende? Por ejemplo, si quiero partir desde este nodo y este nodo, entonces es como si estuviera poniendo un nodo artificial acá. Yo quiero partir el BFS como desde todos estos nodos, por ejemplo. Lo que hago es crear como un nodo artificial que está conectado a todos esos nodos y parto desde ahí. Entonces, desde este nodo voy a ir solo a esos nodos después y después el BFS se va a expandir desde ellos. Que es lo mismo que si yo metiera todos estos nodos al principio de la cola. Y entonces haciendo eso, yo podía saber en qué tiempo llegaba cada abeja a cada posición. Y luego de eso, ¿qué hacían? ¿Y por qué podían hacer búsqueda binaria? Ya, pero ¿por qué podía hacer búsqueda binaria? ¿Cuál es la propiedad que se cumple que te permite hacer búsqueda binaria en el tiempo en que se queda comiendo? ¿Por qué es monótona? ¿En qué sentido? ¿Sí? O sea, lo que sucede es lo siguiente. Si es que Mecho alcanza a llegar a su casa comiendo una cantidad T de tiempo, entonces con un tiempo menor que eso, igual va a alcanzar a llegar a su casa, ¿cierto? Porque va a tener, de hecho, más espacio para moverse. Y si es que no alcanza en un momento, desde ahí no puede alcanzar nunca más, ¿sí? Porque la cuestión va a tener más abejas. Bueno, no hemos visto búsqueda minera en el campamento, pero yo les mandé el video y les pedí que lo vieran, así que si es que no lo han visto, véanlo después, ¿ya? Pero la idea es que cuando uno tiene esta propiedad de monotonía, uno va a hacer búsqueda binaria, ¿ya? Entonces, la búsqueda binaria es más interesante que buscar cosas en un arreglo ordenado, ¿sí? Te permite hacer, buscar este tipo de cosas. Entonces, lo que estoy haciendo yo aquí es búsqueda binaria en el tiempo que se puede quedar Mecho comiendo, ¿sí? Entonces, pruebo si Mecho se queda comiendo una cantidad T de tiempo y veo si es que de ahí puede llegar a su casa, quedándose esa cantidad de tiempo. ¿Y cómo puedo ver, da un tiempo T, ver si alcanza a llegar a su casa? Ya, ahí había que tener... No me gustó mucho un poco el problema por eso, porque había que fijarse varias cosas. Bueno, yo puedo hacer BFS, dado que parto de un tiempo aquí, puedo empezar a hacer BFS y ver en qué tiempo lleva cada casilla. Si es que al tiempo en que llega una casilla hay una abeja ya, porque yo tengo calculado en qué tiempo va a llegar una abeja a cada casilla, entonces no puedo ir a esa posición. Entonces es un BFS, pero teniendo en cuenta esto, que yo no puedo ir a las casillas si en el tiempo en que llego a esa casilla hay una abeja. Eso es una cosa. Y lo otro que había que tener en cuenta es que Mecho podía avanzar varios pasos en un segundo. ¿Sí? Entonces no voy a hacer un BFS. Lo que hice yo para programarlo era que en mi cola en el BFS, además de tener yo como que tenía, el Mecho podía avanzar hasta ese paso en un segundo. ¿Sí? Entonces en la cola del BFS yo anotaba además cuántos pasos ya había dado. ¿Sí? Entonces cada vez que iba un vecino nuevo, decrementar estos pasos y cuando llegaba a cero, ¿sí? volvía a poner la cantidad ese de pasos y eso significaba que en ese paso se demoraba el siguiente segundo llegar. ¿Ya? Entonces eran esas dos cosas que había que tener cuidado cuando uno hacía el BFS. ¿Tienen dudas respecto al problema? Tenéis que, cuando hacía el BFS, tú sabías en qué tiempo va a llegar a cada casilla. ¿Sí? Entonces tú no puedes llegar a eliminarlas porque no sabéis cuáles tenéis que eliminar y cuáles no. Pero que cuando vayas haciendo el BFS, tú sabéis que a una casilla llegaste en cierta cantidad de tiempo, ¿sí? Con el BFS. Y después veis los vecinos de esa casilla. ¿Sí? Como tú sabéis que llegaste en cierta cantidad de tiempo a esta casilla, veis si es que en el tiempo en que llegaste los vecinos tienen una abeja, ¿sí? Pero en el tiempo en el que estáis en la casilla en ese momento. ¿Sí? Entonces, no vaya a las casillas a las cuales no puede ir en ese momento, teniendo en cuenta el BFS. ¿Sí? ¿Ya más o menos claro? Este era un problema que yo encontré que no era tan difícil darse cuenta, bueno, cuando están acostumbrados a hacer búsqueda binaria, no era tan difícil darse cuenta de la estrategia, era un poquito más peludo programarlo porque tenía varias como cositas que había que ir tuneando. Si no hay más consulta, entonces pasemos al siguiente problema. Bueno, era de lo más difícil que pusimos ayer.
Nadie lo hizo durante la competencia, pero hay un equipo que lo hizo después cuando llegaron a la casa. ¿Ya? Ya, el problema era el siguiente, ¿cierto? A mí me daban había un rey, ¿cierto?, que quería ver una montaña muy alta, entonces yo quería, dada una cierta cantidad de rocas, yo quería construir la montaña más alta aquí, ¿ya? La restricción que tenía es que estas rocas eran bien inestables, entonces cuando yo ponía una roca tenía que tener otra roca justo en la posición de abajo a la izquierda y de abajo a la derecha. Algo importante que tenía este problema eran los límites que te daban, ¿sí? Bueno, el ancho era 10 a la 6, algo normal, pero la cantidad de piedras que podíais poner era hasta 10 a la 18. Entonces eso te dice bastante sobre el problema. Cuando uno tiene práctica, como que... Y lo vi y dije, ya, está súper claro lo que había que hacer. Ya, lo que les decía yo sobre este límite. Entonces, si que les tienen un límite tan grande, hay dos posibilidades, ¿ya? La complejidad de su algoritmo no depende de esta cuestión, entonces es como indiferente a esta cantidad, o depende de forma logarítmica de esta cuestión, ¿ya? Entonces, si depende de forma logarítmica, como si es que se tratan de pensar en esa posibilidad, uno dice, tiro búsqueda binaria. Si tiene que depender de forma logarítmica. Pero búsqueda binaria sobre qué, lo que nos decía Javier recién, es que lo que sé que se cumple de forma monótona es que si yo puedo hacer una torre de tamaño h, de altura h, entonces puedo hacer todas las torres hacia abajo, ¿sí? Y de la misma forma, si es que yo no puedo hacer una torre de altura h, torres más altas tampoco las voy a poder hacer, ¿ya? Entonces yo puedo hacer búsqueda binaria en la altura de la torre más alta, ¿sí? Y lo único que me falta chequear es ver si yo puedo saber fácil si es que puedo hacer una torre de esa altura, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, quizás lo más complicado del problema era ver cómo chequear rápido cuál es la altura, si es que podía hacerlo con una altura. Lo que sí tú es que, a partir de ya tenéis las torres, estas son las que ya están, ¿sí? Algo así. Y probáis si se puede hasta a esta altura. Entonces tenéis que poner todas estas piedras, ¿cierto? Entonces, sabéis que hacia los lados es una pirámide, ¿sí? Entonces, lo que estoy tratando de llenar lo que hicieron, vieron hasta dónde había que construir esta pirámide, ¿cierto? Entonces, bueno, me voy a quedar una pirámide. Supongo que esta roca estaba hasta este punto. Entonces, hasta acá tenía que construir la pirámide, ¿sí? No tenía que poner más hacia allá. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, entonces, ¿cuál es la observación clave de esto? ¿Ya? La pregunta es la siguiente. Yo tengo esta pirámide, ¿sí? Lo que voy a hacer es calcular cuánto necesito para tener esta altura. No me importa primero cuántas piedras tengo, ¿ya? Voy a ver cuántas piedras necesito para estar hasta esta altura. Si se fijan, yo poniéndome en la primera, de forma lineal, puedo saber hasta dónde tengo que poner piedras y cuántas piedras tengo que poner en tiempo lineal en el ancho, ¿sí? Esto no depende nada de las piedras que pongo acá porque simplemente son sumas y restas, ¿sí? Tipo, estamos haciendo búsqueda binaria, entonces fijamos la altura. Entonces yo quiero ver, y también hay otra cosa más que hay que decir, ¿no? No, pero antes que eso, porque no basta con saber, o sea, cuántas piedras voy a gastar yo. ¿Ya? O sea, si se fijan, si es que yo me muevo uno hacia la derecha, voy a tener que poner una piedra más en cada una de estas posiciones. ¿Sí? Entonces, si me muevo a la derecha, o sea, yo ya tengo calculadas las piedras que necesito hasta acá. ¿Sí? Si me muevo hacia la derecha, las piedras que voy a gastar son, le tengo que restar estas piedras desde el principio. Estamos preocupándonos solo hacia la derecha. ¿Sí? Si le tengo que restar las piedras desde el principio, voy a gastar una piedra más por el ancho de esta cuestión que tenía. Y además tengo que avanzar hasta que sepa que no haya que poner más piedras. Eso lo tengo que hacer solo desde acá. ¿Sí?
Entonces, si se fijan, lo que voy haciendo es como manteniendo una ventana. Que la voy actualizando en tiempo. O sea, a lo más recorro el arreglo una vez más nomás, ¿sí? Porque en mover esto hacia el lado, solo tengo que seguir moviendo este hacia la derecha. ¿Se entiende? Eh, se entiende que si es que yo me muevo hacia la derecha, trato de poner la pirámide al lado, y yo tengo que calcular las piedras que necesito hasta acá, lo que tengo que hacer es restarle esa cantidad, las piedras que puse acá, porque estas piedras ya no las estoy ocupando, ¿sí? Y además tengo que sumarle uno por cada posición de acá, ¿sí? Porque todas estas piedras las voy a tener que levantar en uno, todas estas posiciones. Pero además puede que si yo, por ejemplo en este caso, puede que si que yo avance en un caso voy a tener que poner una piedra aquí, ¿cierto? Y acá no está soportado hacia la derecha, entonces voy a tener que seguir avanzando hasta que esta cuestión quede firme, ¿ya? Pero eso, si se fijan, siempre, este nunca va a retroceder, como el puntero que tengo hacia acá, siempre va a ir hacia allá. Entonces, si se fijan, hacer esta cosa yo la puedo hacer en tiempo lineal en el ancho de esta cosa. ¿Se entiende? Ya, eso es una cosa. Y lo otro es que aquí estamos preocupándonos de cuánto hay tengo que poner hacia la derecha, pero yo puedo hacer lo mismo desde la izquierda, ¿sí? Y lo que hago simplemente después, pasar por todas las posiciones, sumar cuánto necesitaba para la derecha y para la izquierda, y ver si es que en alguna de esas la cantidad es menor que la cantidad de peras que tengo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Alguien necesita que explique de nuevo algo? Bueno, yo creo que necesitan un tiempo para convencerse que cómo hay que hacer esto realmente, pero la idea, al menos la idea básica está, ¿cierto? Que tienen que ir recorriendo la cuestión, pueden ir yendo así. Había un par de cosas que había que darse cuenta, es que en algún momento tú podías llegar demasiado hacia la derecha y ya no podías soportar la cuestión. Tenía que ir viendo esos casos, ¿no? De hecho, cuando ya no podíais más, en un punto ya no podíais soportarlo, entonces de ahí para adelante no lo iba a poder soportar más. Esas cosas hay que irlas marcando. ¿Seguro? ¿No tienen más dudas? Pregunten nomás. ¿Quieren que explique algo de nuevo? Ah, porque cuando yo tengo que soportar la columna, la tengo que soportar hacia la derecha y hacia la izquierda. Porque es más fácil así. Porque como la así, aquí si se fijáis, yo me preocupo solamente que lo soporto hacia la derecha. Sí, pero hacia la izquierda no estoy pensando nada. Entonces, es más difícil, no sé si se puede hacer en verdad, pero irlo moviendo las dos a la vez. Yo creo que se puede. Pero es más fácil simplemente calcular hacia la derecha cuánta necesito para que esta columna sea de este tamaño, cuánto necesito hacia la derecha. Después en cada posición voy a tener cuánto se necesita hacia la izquierda. Y lo que voy a ir haciendo después en cada posición, sumando cuánto necesito hacia la derecha y cuánto necesito hacia la izquierda. Y tengo que ver simplemente si una de esas es menor que la cantidad de piedra que tengo. Sí, porque es más simple. ¿Sí? Ah, y lo otro, ¿cuáles son los límites de la búsqueda binaria? Pues, ¿cuál puede ser el mayor altura que puedo construir? Hay que tirar un límite para la búsqueda binaria, ¿cierto? Ah, pero hay un límite así como trivial que uno puede tirar, pues. El n, pues, ¿no? Si es que tengo que hacer una torre de más de n piedras. Probablemente va a ser mucho más bajo, pero filo, tiro ese como límite de la búsqueda binaria.